Gracias, presidenta. Yo no sé si me van a creer o no, pero cualquier estrategia en materia de ordenación y recursos pesqueros responden y coinciden con las demandas de nuestro sector. No lo duden. Empezando por la exposición de motivos, yo creo que es necesario realizar algunas matizaciones para centrar lo que es el reparto de las cuotas pesqueras desde un enfoque real, porque aquí escuchamos opiniones de todo tipo. Evidentemente, todo el reparto de cuotas a nivel nacional siempre está condicionado por las posibilidades de pesca que nos propone la Comisión Europea. Y estos TACs, o las posibilidades de pesca, se establecen para la mayoría de las especies de interés pesquero de manera anual, basado fundamentalmente en criterios científicos. Y las especies que más preocupan actualmente en Asturias, ya lo han comentado, son la merluza azul, la xarda y el jurel, que son especies de vital importancia para la supervivencia de nuestra flota. Por lo tanto, dependemos de que existan buenos acuerdos en Europa. Nuestra comunidad defiende de forma general la flexibilización del alcance del rendimiento máximo sostenible de la pesquería. Creemos que es necesario introducir criterios de impacto social y económico, porque las reducciones de los TACs en ningún caso se deberían fijar en porcentajes que fuesen inasumibles por el sector. Si seguimos en lo que dice la iniciativa a través de su exposición de motivos, no todas las flotas han sido perjudicadas por un reparto sobre históricos. La flota del palangre de merluza tiene un reparto lineal, aunque parece que la portavoz del grupo proponente, sin mencionarlo expresamente, da la sensación de que quiere centrarse más en concreto en la xarda, porque hasta el año 2013 la pesquería de la xarda se realizaba mediante una cuota única para todo el Cantábrico noroeste, es decir, la pesquería se iniciaba y terminaba para todos al mismo tiempo. Pero a partir del 2014 el Ministerio, dirigido por el señor Arias Cañete, estableció un nuevo criterio de reparto. Y aquí empiezan los problemas. El principal consistió en la asignación de la cuota de la xarda del Cantábrico y noroeste a las 7 provincias que la forman. Y el criterio de reparto de la cuota entre provincias se basa en dos elementos que son muy controvertidos: los históricos desde los años 2002 al 2011 y luego el número de barcos que realizan pesca dirigida con capturas superiores a 15 toneladas anuales. Y estos dos factores penalizaron a nuestra flota y también a la gallega. Sin embargo, han salido beneficiados las flotas de Cantabria y el País Vasco. Y el Gobierno de Asturias ha defendido desde el principio el sector pesquero asturiano ante este injusto reparto de posibilidades de pesca para el Cantábrico y noroeste que se llevó a cabo desde el año 2013 y que trae como consecuencia la generación de diferencias entre pescadores. Y esta defensa se ha visualizado en el apoyo constante a la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias como órgano que aglutina todas y cada una de las reivindicaciones del sector. Y estas decisiones del Ministerio, que le recuerdo estaba gobernado por el Partido Popular, ha perjudicado gravemente a nuestros pescadores. Y no hemos dejado, y así lo hacemos en esta ocasión, de reclamar una necesaria revisión de los criterios de reparto de cupos. No lo hacíamos antes, cuando gobernaba el Partido Popular, y no lo hacemos ahora que gobierna el Partido Socialista, porque ha motivado un agravio comparativo entre flotas y provincias, y creemos que es urgente poner en orden un sector fuertemente condicionado por las cada vez más restrictivas cuotas pesqueras. Desde entonces, entre otras muchas acciones, el Gobierno de Asturias ha planteado recursos contenciosos administrativos ante la Audiencia Nacional contra todas las órdenes que establecían el plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional Cantábrico y Noroeste, con sentencias favorables al Principado de Asturias. Y de todo este esfuerzo, no lo duden, es conocedor nuestro sector pesquero. Yo no sé qué pase bien han tenido algunas comunidades autónomas que han salido favorecidas por las políticas en materia de pesca del Partido Popular, por sus decisiones contraviniendo la normativa. Y no lo digo yo, lo dicen las sentencias de la propia Audiencia Nacional. Y a mí
realmente me agrada que por primera vez haya escuchado al portavoz del Partido Popular que haya reconocido que el Gobierno central, durante los años de gestión del Partido Popular, ha perjudicado a los pescadores asturianos en el reparto de cuotas. Es la primera vez que lo escucho, reconocerlo. De todas maneras, en cuanto a la costera del Bonito, demuestra el grupo proponente quizás un desconocimiento sobre la gestión pesquera en una especie tan complicada como es el atún blanco. Les recuerdo que es una especie migratoria que es gestionada por un organismo de carácter internacional, como es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, y en esta costera España disponía de una cuota global de más de 15.000 toneladas a pescar entre lo que es la flota canaria y lo que es la flota del Cantábrico noroeste. Y ha sido una costera auténticamente excepcional. Y cito textualmente lo que ocurría con el Bonito hace tan solo 3 años. Fíjese, 4 malas campañas. La revista Europa Azul, número 148, en el año 2015. Entre los pescadores existe una notable preocupación por las 4 malas campañas que han tenido que soportar desde el año 2010. No sabemos lo que ocurre, pero el Bonito se está alejando de nuestra costa y la flota tiene que desplazarse durante muchas millas, incluso subiendo hasta Irlanda y después bajando hacia Francia. Muchas millas de recorrido que suponen un gasto considerable y poco fruto de capturas. En los 4 últimos años no sabemos lo que ocurre. Unos lo achacan a las corrientes o a que el agua está fría, apuntaba preocupado el presidente de la cofradía de Hondarribia, Norberto Mazabel. Curiosamente, el pasado año se dieron todas las condiciones favorables con una buena climatología, pero el Bonito también falló. La portavoz plantea algo como limitaciones diarias de entregas. En primer lugar, la pesca del Bonito no se realiza al día. De cualquier forma, cualquier acuerdo como el que quiere entender este grupo parlamentario que plantean, que es poner cupos por barcos, obedece a un proceso de consultas a nuestros pescadores para posteriormente defender esos acuerdos junto con otras provincias afectadas. Lo que está claro que todos estos acuerdos son imposibles de llevar a cabo en plena costera, como algunos grupos planteaban. Por lo tanto, y centrándonos en la iniciativa, ya lo decían algunos grupos parlamentarios, cualquier estrategia de negociación sobre cuotas y repartos responden sin excepción alguna a los planteamientos de acuerdo con el sector y en una interlocución permanente con la propia Dirección General de Pesca del Gobierno del Principado de Asturias y fundamentalmente a través de la Federación de Cofradías como representante de la flota de artes menores que, como ustedes saben, es mayoritaria en nuestra comunidad autónoma. Y luego, por otro lado, el Gobierno, y lo deberían de saber, mantiene a todos los niveles reuniones con el Ministerio y más concretamente con la Secretaría General de Pesca, también con otras comunidades autónomas que componen el caladero del Cantábrico y Noroeste, siendo los mecanismos para coordinar los grupos de trabajo la Comisión Sectorial de Pesca y la Conferencia Sectorial. Quiero decir con esto que, bueno, lo que propone que votemos la propia iniciativa no es algo que no se venga realizando. Por supuesto que la apoyaremos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Marcos.